Mi esposa y yo estábamos sentados en un restaurante cuando un hombre se acercó corriendo, me señaló y gruñó: ¿Quién es este? Mi esposa se quedó helada. Me llamo Alex, 34 años, hombre, 6 años de matrimonio. Y yo que pensaba que lo tenía todo resuelto. Resulta que mi esposa había estado viviendo una doble vida y burlándose de mí a mis espaldas. Preparen las palomitas y disfruten del espectáculo. Recuerdo mirar mi reloj, preguntándome si el camarero se había olvidado de nuestros aperitivos. 8 de la tarde de un sábado por la noche, nuestro 6º aniversario de bodas. Jessica había elegido el restaurante, un lugar carísimo en el centro. Dijo que quería un lugar especial. Déjenme hablarles de mi esposa. Jessica era el tipo de mujer que pensaba que el mundo le debía algo. Hermosa, claro, pómulos altos, un cabello perfecto, una sonrisa que podía conseguirle lo que quisiera. Pero debajo de todo eso, siempre estaba calculando lo que todos podían hacer por ella. No lo vi cuando éramos novios, pero para el 3er año, definitivamente sí. Para el 6º año, simplemente lo acepté como el costo de mantener la paz. Ese fue mi primer error. El segundo fue pensar que la paz valía la pena. Soy plomero. Tengo mi propio negocio, 12 empleados y contratos con 3 empresas de administración de propiedades en toda la ciudad. No es un trabajo glamoroso, pero construí algo real de la nada. Empecé con una furgoneta y una llave inglesa. Ahora tengo una oficina, un almacén y una reputación que mantiene el teléfono sonando. Jessica nunca perdía la oportunidad de recordar a la gente en las fiestas que su esposo se ganaba la vida arreglando inodoros. Se reía como si fuera una broma y luego cambiaba de tema a algo que la hiciera quedar mejor. Nunca fue una broma. El restaurante estaba lleno esa noche. Parejas por todas partes. Primeras citas y aniversarios y la ocasional cena de negocios incómoda. Ella estaba siendo extra encantadora. No dejaba de tocar mi mano sobre la mesa. Se reía de cosas que no eran graciosas. Halagaba mi camisa como si no la hubiera visto 100 veces antes. Estaba nerviosa. Fue entonces cuando noté un movimiento al otro lado de la sala. Un tipo que venía directo hacia nosotros. Alto, de complexión atlética, cabello oscuro. No estaba buscando una mesa vacía. Estaba fijado en nosotros, viniendo directamente a nuestra mesa con una expresión que decía que alguien iba a tener una muy mala noche. Se detuvo justo a nuestro lado y me señaló directamente con el dedo. Su voz fue lo suficientemente alta como para que las mesas de alrededor se callaran. ¿Quién es este, Jessica? Miré a mi esposa, esperando que se lo tomara a broma, pero no se rió. No dijo nada. Su rostro se puso blanco. Sus manos comenzaron a temblar. El silencio se alargó. 3 segundos, 5 segundos. Pareció una eternidad. Me volví hacia el tipo, hice contacto visual directo y algo pasó entre nosotros. Sus ojos se desviaron hacia el rostro congelado de Jessica, registraron su evidente culpa y luego volvieron a mí. Lo vi hacer los cálculos. Parpadeó, dio medio paso atrás, su postura cambió. Oh, amigo, culpa mía, dijo, con una voz completamente diferente ahora. Casual, avergonzado. Pensé que era otra persona. Ustedes dos se parecen mucho a... No importa. Pareja equivocada. Disculpen. Disfruten de su cena. Sutil. Me dio un leve asentimiento, apenas perceptible, algo que Jessica no podría haber visto desde su ángulo, y se dio la vuelta, cruzó el restaurante como si nada hubiera pasado. Jessica soltó un gran suspiro. Su color volvió lentamente. Qué raro fue eso, dijo, con la voz un poco demasiado aguda. Debe haberme confundido con alguien. La gente dice que tengo una de esas caras. Qué loco, ¿verdad? Loco, estuve de acuerdo. Pero ya estaba pensando que ese tipo sabía su nombre. Había dicho, Jessica, con toda claridad. Sabía exactamente quién era ella. Y la forma en que se había quedado helada me dijo todo lo que su boca era demasiado lista para admitir. Terminamos de cenar. Jessica se relajó a medida que avanzaba la noche,
probablemente convenciéndose a sí misma de que me había creído la historia de la identidad equivocada. Pidió postre, habló de querer remodelar el baño principal y mencionó algo sobre que su hermana Megan vendría de visita el próximo fin de semana. Cosas normales. Asentí, dije las cosas correctas en los momentos adecuados mientras mi cerebro repasaba en silencio cada momento sospechoso del último año. Noches de trabajo hasta tarde que no coincidían con su carga de trabajo real. Almuerzos de fin de semana con amigos que nunca había conocido. Llamadas telefónicas que tomaba en otra habitación. Mensajes de texto que la hacían sonreír de una manera que ya nunca me sonreía a mí. Todos esos pequeños momentos que había descartado como cosas normales del matrimonio de repente formaban un patrón tan obvio que me sentí como un idiota por no haberlo visto. Cuando se disculpó para ir al baño, me moví rápido. Tomé una servilleta de nuestra mesa, escribí mi número de teléfono en ella con el bolígrafo que siempre llevo y llamé a nuestro camarero. ¿Ves a ese tipo en la barra? Pelo oscuro, camisa gris. El camarero echó un vistazo. Sí, dale esto. Dile que deberíamos hablar. El camarero miró la servilleta, luego a mí y luego a la silla vacía donde había estado sentada Jessica. ¿Noche difícil?, preguntó. Amigo, no tienes ni idea. Se guardó la servilleta en el bolsillo. Te cubro. Y por si sirve de algo, he visto a esa señora aquí antes. No estaba contigo. A media tarde, hace unos 2 meses. Con el mismo tipo de la barra. La cuenta ya se acercaba a los 300, así que simplemente redondeé a un número par y añadí 20 más por su molestia. Valió la pena por esa información. Jessica volvió del baño con el lápiz labial retocado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Condujimos a casa en un silencio cómodo. Se durmió rápidamente esa noche, probablemente agotada por el bajón de adrenalina. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, repasando cada detalle, esperando que sonara mi teléfono. Se llamaba Ryan. Me llamó al mediodía del día siguiente. La conversación fue corta, cuidadosa, ambos bailando alrededor de lo obvio. Ninguno de los dos quería decir demasiado por teléfono. Acordamos encontrarnos en un diner en el lado este de la ciudad. Le dije a Jessica que tenía una llamada de emergencia de uno de mis clientes de administración de propiedades, una tubería rota en un edificio comercial que necesitaba atención inmediata. Apenas levantó la vista de su teléfono. Ni siquiera preguntó qué edificio. 6 años de matrimonio y no podía molestarse en fingir interés en mi trabajo durante 5 segundos. Ryan ya estaba en un reservado cuando llegué. De espaldas a la pared, mirando hacia la puerta. Me deslicé en el asiento frente a él. Ninguno de los dos habló durante 1 minuto entero. Solo 2 tipos sentados en un reservado de un diner tratando de averiguar qué se supone que le dices al hombre que se ha estado acostando con tu esposa. La camarera se acercó. Ambos pedimos café y nos dejó solos. Esto es raro, dijo Ryan finalmente. Sí, sigo pensando que debería disculparme, pero no estoy seguro de por qué me estaría disculpando. Yo no sabía. Sé que no sabías. Revolvió su café. 6 meses, dijo. Me dijo que estaba separada. Dijo que su esposo era básicamente solo un compañero de piso, que los papeles del divorcio ya se estaban tramitando, que solo estaba esperando que todo finalizara antes de mudarse. Asentí, procesando. Llevamos casados 6 años. Sin separación, sin papeles de divorcio, ni siquiera una discusión seria al respecto. Acabamos de celebrar nuestra cena de aniversario. Ella eligió el restaurante. Ryan cerró los ojos, se pellizcó el puente de la nariz. Me siento como un completo idiota. Únete al club. Tenía toda esta historia sobre un esposo emocionalmente inaccesible que la hacía sentir invisible. Dijo que trabajabas todo el tiempo, que nunca la llevabas a ningún lado, que la hacías sentir como un mueble. Algo se retorció en mi pecho porque había pensado en mí lo suficiente como para inventar toda una historia. La llevé a un restaurante anoche que me costó $300. Dije que la llevo de vacaciones todos los años. Le compré un coche la primavera pasada porque dijo que el viejo la hacía parecer poco exitosa. Pero claro,
emocionalmente inaccesible. Sí, bueno, se le da bien decirle a la gente lo que quiere oír. Esa fue la primera cosa cierta que alguien había dicho sobre Jessica en años. Entonces, ¿qué hacemos al respecto?, preguntó Ryan. Esa era la pregunta en la que había estado trabajando toda la noche. La versión antigua de mí habría confrontado a Jessica inmediatamente, exigido respuestas, probablemente habría terminado pareciendo el marido loco y celoso mientras ella lloraba, retorcía las cosas y me manipulaba para salirse con la suya. La había visto operar de esa manera antes. Cuando su amiga la acusó de difundir un rumor en una fiesta, Jessica le dio la vuelta a todo tan a fondo que la amiga terminó disculpándose. La mujer podía manipular a cualquiera. Quiero el divorcio, dije. Mi abogada dijo que el adulterio podría importar aquí. Sí, ya me había puesto en contacto con una abogada esa mañana, que si puedo documentarlo, saldré ganando en el acuerdo. Si es solo mi palabra contra la suya, ella tiene un 50% de posibilidades y toda una vida de práctica haciéndose la víctima. ¿Y quieres mi ayuda? Llevas viéndola 6 meses. Conoces su horario, sus mentiras, sus patrones mejor que yo en este momento. Ayúdame a documentar todo y me aseguraré de que salgas limpio de esto. Solo 2 tipos que fueron engañados por la misma mujer vengándose juntos. Ryan lo pensó, tamborileó con los dedos sobre la mesa, miró por la ventana. Tengo un trabajo decente, dijo finalmente. Buena reputación. Lo último que necesito es ser conocido como el tipo que rompió el matrimonio de un hombre de familia. Tú no rompiste nada. Lo hizo ella. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de la solución en lugar de parte del problema. 10 segundos más de silencio. Luego extendió la mano. De acuerdo, estoy dentro. ¿Qué necesitas? Durante las siguientes 3 horas, alimentados por un café de diner malo y comida de diner aún peor, lo planeamos todo. Ryan me dio fechas, horas, lugares, hoteles que habían usado, restaurantes que habían visitado. El apartamento que ella le había dicho que era su lugar temporal, mientras finalizaba el falso divorcio. Ese apartamento era en realidad de su hermana Megan, lo que explicaba mucho. Megan era la hermana menor de Jessica por 3 años. Había estado cubriendo a Jessica todo el tiempo, proporcionando coartadas, historias de tapadera y una dirección conveniente para actividades extramatrimoniales. Cada vez que Jessica decía que estaba en casa de Megan, en realidad estaba con Ryan. Cada vez que decía que Megan necesitaba ayuda con algo, en realidad estaba en algún lugar donde una esposa no debería estar. Hermanas trabajando en equipo para engañar a todos a su alrededor. ¿Megan tiene novio?, pregunté. Sí, un tipo de finanzas. Tyler o algo así. Lleva saliendo con él 1 año. Así que Tyler no tiene idea de que su novia ha estado encubriendo a una infiel. Ni idea. Parece un buen tipo, además. Lo conocí una vez cuando vino a recoger a Megan. Guardé esa información para más tarde. Antes de irnos, Ryan me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Cómo estás tan tranquilo con esto? Si descubriera que mi esposa me engaña, estaría golpeando paredes. Lo pensé. Creo que dejé de sorprenderme por Jessica hace mucho tiempo, dije finalmente. Esto solo confirmó lo que ya sospechaba, pero no quería probar. Él asintió como si lo entendiera. Por si sirve de algo, a veces hablaba de ti. Te hacía sonar como un perdedor total. Pero sentado aquí frente a ti, veo a un tipo que está a punto de ocuparse de sus asuntos. Gracias, Ryan. Ahora, averigüemos cómo hundirla. Él sonrió. Creo que me va a gustar trabajar contigo. Las siguientes 3 semanas fueron el periodo más productivo de mi vida. Tenía a 2 personas ayudándome además de Ryan, mi hermano menor Sam, que trabajaba en un bufete de abogados en el centro, y mi amigo Ricky, que había sido mi mejor amigo desde la secundaria y era bueno con el dinero. Entre los 4, comenzamos a construir un caso. Sam me explicó lo que necesitaría para un divorcio por culpa en nuestro estado, qué tipo de evidencia importaba, cómo proteger mis activos antes de presentar la demanda, ese tipo de cosas.
También me conectó con una abogada de divorcios con la que su oficina había trabajado antes, una mujer llamada Margaret que tenía fama de no andarse con rodeos. Ricky me ayudó a revisar nuestras finanzas. Pasó un fin de semana revisando extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito, buscando cualquier cosa que no cuadrara. Lo que encontró me revolvió el estómago. Jessica había estado desviando dinero durante más de un año. Pequeñas cantidades, nada que me hubiera llamado la atención, pero de forma constante. También había abierto una tarjeta de crédito de la que yo no sabía nada, y había acumulado 12.000 encargos. Hoteles, restaurantes, un fin de semana de spa que me dijo que era una conferencia de trabajo. Todo documentado con fechas que coincidían con noches en las que supuestamente había estado en otro lugar. Ni siquiera intentaba ocultarlo, dijo Ricky, deslizando una pila de extractos resaltados sobre la mesa de mi cocina. Simplemente asumió que nunca mirarías. Asumió bien, hasta ahora. Mientras tanto, Ryan continuó viendo a Jessica como si nada hubiera cambiado. Pero ahora, cada interacción era una recopilación de datos. Guardó cada mensaje de texto, hizo capturas de pantalla de cada mentira, documentó cada habitación de hotel y reserva de cena. La grabación de voz fue idea de Ryan. Mencionó que a Jessica le encantaba quejarse de mí durante sus citas, ser muy específica sobre lo miserable que era su falso matrimonio. Así que comenzó a grabar esas conversaciones en su teléfono. La calidad del audio no era perfecta, pero era lo suficientemente clara como para escuchar cada palabra que decía sobre lo predecible que yo era, lo aburrida que se había vuelto nuestra vida juntos, como había desperdiciado sus mejores años en alguien que nunca entendería lo que ella se merecía. Esa grabación no la iba a ayudar. Ricky apareció con otro descubrimiento a mitad de la segunda semana. Había rastreado una serie de retiros de efectivo que no coincidían con ningún gasto regular. Siguiendo el rastro del papel, descubrió que Jessica había estado canalizando dinero a una cuenta de ahorros separada solo a su nombre durante casi 2 años. No eran grandes cantidades, quizás 5.000 en total. Pero el patrón mostraba que esto no era impulsivo. No solo estaba teniendo una aventura. Estaba construyendo una estrategia de salida. Estaba planeando dejarte de todos modos. Ricky explicó que la aventura probablemente aceleró las cosas, pero mira estos depósitos. Empezaron incluso antes de que conociera a Ryan. Ha estado preparando su salida mientras tú pensabas que estaban construyendo una vida juntos. Eso cambió todo el panorama. Esto fue planeado. Una estafa a largo plazo que yo había sido demasiado confiado para reconocer. La parte más difícil era actuar con normalidad en casa. Cada mañana, me despertaba junto a una mujer que se había estado acostando con otro durante medio año. Me quedaba allí unos minutos antes de que se despertara, solo mirándola a la cara, tratando de averiguar a dónde se había ido la mujer con la que me casé. Quizás nunca había existido. Luego se despertaba y yo sonreía, tomábamos café juntos y le daba un beso de despedida antes de ir al trabajo. La actuación me agotaba. Algunas noches me sentaba en mi camioneta en la entrada durante 10 minutos antes de entrar solo para aclarar mi mente, solo para volver a ponerme la máscara. Luego recordaba las grabaciones y los mensajes de texto. La forma en que se reía con Ryan sobre lo fácil que era engañarme. Y el dolor se convertía en algo más duro, algo que podía esperar. Su hermana Megan vino un fin de semana, tal como Jessica había mencionado. Su novio Tyler vino también, un tipo decente que claramente no tenía idea de que su novia era una cómplice profesional. Observé a las hermanas intercambiar miradas codificadas toda la noche. Pequeñas señales, bromas internas. Pensaban que estaban siendo sutiles. No lo eran. Tyler y yo terminamos en el porche trasero mientras las hermanas hacían lo que sea que hacen las hermanas conspiradoras. Él trabajaba en bienes raíces comerciales. Tenía planes de proponerle matrimonio a Megan dentro de un año. Pobre tipo, no tenía ni idea. ¿Megan ha mencionado alguna vez querer fugarse? Pregunté, manteniendo un tono casual. Jessica sigue diciendo que su hermana quiere formalizar las cosas rápido. Tyler frunció el ceño. No ha dicho nada de eso. Solo llevamos juntos un año y pico. Pensé que nos tomaríamos nuestro tiempo. Hacerlo bien. Hombre inteligente.
Nunca te apresures en compromisos importantes. Él sonrió. Eso es exactamente lo que dice mi padre. Al final de la tercera semana, tenía suficiente. Una carpeta con fotografías, grabaciones, extractos bancarios y capturas de pantalla de mensajes de texto. No era un caso perfecto, pero sí sólido. Sam pensó que era suficiente para presentar la demanda con confianza. Ricky había encontrado suficientes inconsistencias financieras para plantear serias dudas. Ryan había documentado suficientes mentiras como para que su historia se desmoronara. Margaret dijo que teníamos una posición de negociación fuerte, que era la jerga de los abogados para decir que a ella no le iba a gustar lo que se avecinaba. La única pregunta que quedaba era cuándo y dónde hacer mi jugada. Los padres de Jessica organizaban una cena familiar cada mes en su casa. Su padre, Jacob, era un contratista jubilado que siempre me había tratado como a un hijo, más comprensivo de lo que mi propio padre había sido nunca. Su madre, Diane, era amable pero despistada, del tipo que asume lo mejor de todos porque es más fácil que lidiar con la realidad. La familia extendida rotaba por estas cenas, un desfile de tías, tíos y primos que creían que Jessica era la niña dorada de la familia. La próxima cena mensual era el domingo. El momento era perfecto. Llamé a Ryan esa noche. ¿Qué te parece irrumpir en una cena familiar? Hubo una larga pausa. Luego se rió. Pensé que nunca lo pedirías. La semana previa a la cena familiar se trató de ser paciente. Jessica no tenía idea de lo que se avecinaba. Pasó la semana quejándose de su gerente en el trabajo, navegando sin rumbo por las redes sociales y enviando mensajes de texto a escondidas a Ryan cada vez que pensaba que no le prestaba atención. La sorprendí sonriendo a su teléfono al menos una docena de veces. La parte más extraña fue lo normal que se sentía todo en la superficie. Cenábamos juntos, veíamos la televisión juntos, teníamos conversaciones sobre la compra, las facturas de servicios públicos y si deberíamos limpiar los canalones antes del otoño. 6 años de matrimonio habían construido estas rutinas, estos patrones, y simplemente seguían funcionando en piloto automático, a pesar de que todo estaba a punto de estallar. El miércoles por la noche, me dijo que me amaba como si fuera parte de la rutina. Se lo devolví porque mantener la máscara era más fácil que empezar una guerra antes de tiempo. Finalicé las transferencias financieras el jueves. Ricky me había ayudado a abrir una nueva cuenta en un banco diferente, uno donde el nombre de Jessica no aparecía en ninguna parte. Todo lo que podía mover legalmente fue allí. Nuestra cuenta conjunta todavía tenía suficiente para cubrir las facturas y no levantar sospechas, pero los ahorros que había acumulado durante 10 años dirigiendo mi negocio, el fondo de emergencia, las cuentas de inversión, todo estaba ahora protegido. Cuando Jessica finalmente intentara acceder a esos fondos, no encontraría más que polvo y una sorpresa muy desagradable. Margaret llamó el viernes por la tarde para confirmar que los papeles del divorcio estaban listos. Me explicó la presentación una vez más, se aseguró de que entendiera los plazos y me recordó que la evidencia que teníamos era fuerte, pero no garantizaba ningún resultado en particular. Recogí los papeles esa tarde, los sostuve en mis manos durante mucho tiempo, sentado en mi camioneta en el estacionamiento fuera de la oficina de Margaret. 6 años de matrimonio, reducidos a una pila de jerga legal y números de prueba. Debería haberse sentido como un fracaso. En cambio, solo se sintió como el final de algo que necesitaba terminar desde hace mucho tiempo. Sam vino esa noche mientras Jessica estaba en su club de lectura, que en realidad era el apartamento de Ryan. Nos sentamos en mi porche trasero y revisamos el plan una última vez. El momento, la secuencia, los planes de respaldo si algo salía mal. ¿Estás seguro de incluir a la hermana?, preguntó. Eso va a causar mucho daño colateral. Megan le ha estado mintiendo a su propio novio durante 6 meses seguidos. Todo para ayudar a Jessica a llevar su doble vida. Tyler merece saber que ha estado construyendo un futuro con alguien que no puede decir la verdad. Buen punto. Solo me aseguro de que lo hayas pensado bien. Hermano, no he pensado en otra cosa durante 3 semanas. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Sam asintió. Al principio había sido escéptico, cuando le conté sobre el tipo en el restaurante y lo que había encontrado en el teléfono de Jessica. No escéptico de los hechos, solo preocupado por mí,
si lo estaba manejando bien, si iba a hacer alguna estupidez. Se relajó una vez que vio lo metódico que estaba siendo con todo el asunto. El sábado por la noche, Ryan y yo tuvimos nuestra reunión final de coordinación en el estacionamiento detrás de un supermercado. Nos habíamos vuelto paranoicos con los mensajes de texto o las llamadas, convencidos de que de alguna manera Jessica descubriría nuestra alianza. Probablemente innecesario, pero ninguno de los dos quería correr riesgos tan cerca del final. Apareces 30 minutos después de que yo empiece, le expliqué, apoyado en su coche. Te enviaré la dirección por mensaje de texto cuando esté listo. Su padre abrirá la puerta. Para entonces, ya te habré mencionado por tu nombre. Te dejará entrar solo para obtener respuestas. ¿Y luego qué? Luego les cuentas tu versión, cómo la conociste, lo que te dijo de mí, todo el asunto. Ryan se quedó en silencio por un minuto. Esto va a destrozar toda su vida. Sí. ¿Estás bien con eso? Lo pensé. Ha estado viviendo una mentira durante 6 meses, probablemente más según lo que encontró Ricky. Ha estado tomando mi dinero, usando mi confianza, construyendo un plan de salida mientras yo pensaba que estábamos construyendo un matrimonio. Así que sí, estoy bien con eso. Él asintió lentamente. De acuerdo, entonces. 30 minutos después de tu mensaje. El domingo por la mañana, me desperté junto a Jessica por última vez como su esposo. Dormía plácidamente, con la respiración tranquila, probablemente soñando con cualquier futuro que hubiera imaginado con Ryan, un futuro que nunca iba a suceder. Hice café, me senté en el porche trasero y vi salir el sol. Iba a ser un día hermoso. La cena familiar era en casa de Jacob y Diane, una gran casa estilo rancho que habían tenido durante 30 años. Los coches ya se alineaban en la entrada cuando llegamos, tías, tíos, primos, toda la pandilla. Jessica estaba de muy buen humor, parloteando sobre algún drama en su oficina, completamente inconsciente de que su propio drama estaba a punto de desarrollarse frente a todos a quienes había pasado su vida tratando de impresionar. Dentro, la casa olía al pan casero de Diane. Abrazos por todas partes, la charla habitual sobre el clima y el tráfico. ¿Y viste el partido la semana pasada? Jacob me llevó aparte para preguntarme sobre un problema de plomería en su propiedad de alquiler, y le prometí enviar a uno de mis muchachos el lunes. Cosas normales de familia. Megan llegó con Tyler unos 20 minutos después. Llevaba algo caro que probablemente Tyler había pagado. Me estrechó la mano, hizo alguna broma sobre el fútbol de fantasía y se fue a hablar con uno de los tíos de Jessica sobre estrategias de inversión. Un tipo genuinamente agradable. La cena fue el caos habitual. Demasiadas conversaciones ocurriendo a la vez. Gente pasándose platos e interrumpiéndose. Comí, contribuí a discusiones sobre nada importante, viendo el reloj de la pared avanzar hacia la hora cero. Jessica estuvo en su mejor forma esa noche, encantadora, atenta, riendo en todos los momentos adecuados. Me tocó el brazo mientras hablaba, elogió la cocina de su madre, le preguntó a su padre sobre su juego de golf, la hija perfecta, la esposa perfecta. Después del plato principal, todos se trasladaron a la sala de estar para tomar café y el legendario crujiente de manzana de Diane. La conversación se asentó en el murmullo cómodo de una familia que había pasado décadas en compañía del otro. Jacob contaba una historia sobre un percance en una obra de los años 80. Megan le mostraba algo a Tyler en su teléfono, probablemente listados de casas que habían estado viendo. Jessica se reía de algo que decía su tía. Este era mi momento. Me levanté y pedí la atención de todos. La sala se fue calmando. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Jessica me miró con curiosidad, probablemente esperando algún tipo de anuncio sobre renovaciones de la casa o tal vez un viaje sorpresa. Sus padres sonrieron. Necesito compartir algo con todos, dije. Algo que he descubierto recientemente sobre mi matrimonio. La sonrisa de Jessica vaciló. Saqué la carpeta. Empecé con las fotografías, todas del teléfono de Ryan y su historial de mensajes de texto. Las puse sobre la mesa de café una por una, dejando que cada imagen contara su propia historia, una selfie de ellos en un restaurante del centro sentados juntos compartiendo postre. Una foto fuera del vestíbulo de un hotel,
con el brazo de él alrededor de su cintura. Una foto que ella le envió desde el edificio de apartamentos de Megan a las 10 de una noche en que me dijo que estaba trabajando hasta tarde en un proyecto. Estas fueron tomadas en los últimos 6 meses, dije. Mi voz era firme. El hombre en estas fotos se llama Ryan. Se ha estado acostando con mi esposa desde abril. Por un segundo, nadie se movió. Luego, todos se movieron a la vez. Jacob empezó a levantarse y luego volvió a sentarse. Diane hizo un pequeño ruido de dolor. Una de las tías dijo, «Oh, Dios mío», lo suficientemente alto como para que se oyera en toda la sala. Jessica se puso de pie de un salto, tirando su taza de café de la mesa auxiliar, que se hizo añicos en el suelo. Pero nadie se movió para limpiarlo. «Esto es una locura», dijo Jessica, con la voz demasiado alta. «No puedes simplemente acusarme de...». «No estoy acusando a nadie de nada. Estoy presentando documentación». Puse la primera grabación. La sala quedó en completo silencio mientras la voz de Jessica la llenaba, hablando de su aburrido esposo y de lo fácil que era engañarlo y de cómo no podía esperar para empezar su vida real con alguien que realmente la apreciara. Sus propias palabras, su propia voz transmitida a todos a los que había intentado engañar. Cuando terminó la grabación, varias personas empezaron a hablar a la vez. Jacob le preguntaba algo a Jessica que no pude entender. Diane estaba llorando. El tío que había estado hablando de inversiones antes parecía que quería desaparecer en los cojines del sofá. Jessica intentaba explicarse, sus palabras atropellándose. Algo sobre el contexto y desahogarse y cómo yo estaba tergiversando las cosas. Esa grabación está sacada de contexto, intentó. Me estaba desahogando con un amigo sobre. Fue entonces cuando sonó el timbre. Jacob se levantó lentamente, probablemente agradecido por cualquier excusa para salir de la habitación. Caminó hacia la puerta principal y cuando regresó 30 segundos después, Ryan lo seguía. Jessica jadeó. De hecho, retrocedió, casi tropezando con el borde de la alfombra. Todos, dije. Este es Ryan. Mi esposa le dijo que estaba separada y en proceso de divorcio. No tenía idea de que todavía estaba casada hasta hace 3 semanas. Ryan parecía incómodo, lo cual tenía sentido. Una habitación llena de extraños mirándolo como si fuera una prueba. Hola, dijo. No muy elocuente, pero ¿qué dices en esa situación? Sí, así que su hija me dijo que básicamente estaba soltera. El divorcio supuestamente iba a ocurrir cualquier día. Resulta que eso no era ni remotamente cierto. Jessica se volvió hacia él. El miedo se convirtió en furia. Tú le ayudaste a hacer esto. Le ayudaste a humillarme. Tú te hiciste esto a ti misma. Yo solo guardé los recibos. La voz de Jacob cortó todo lo demás. Baja, plana y peligrosa. Jessica, algo de esto es verdad. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Por una vez en su vida, las palabras no salían. Hay más, dije. Megan. La cara de Megan se puso blanca. Tyler, que había estado observando el caos como un espectador en un accidente de coche, de repente miró directamente a su novia. Saqué la segunda carpeta. Capturas de pantalla de conversaciones de texto entre las hermanas. Megan instruyendo a Jessica sobre qué coartadas usar. Megan confirmando que la había cubierto cuando Tyler preguntó dónde había estado. Megan riéndose de lo fácil que era engañar a todos. Ha estado cubriendo a Jessica todo este tiempo, expliqué. Cada coartada falsa, cada mentira coordinada, cada vez que Jessica afirmaba estar con su hermana. Megan lo respaldó todo. Te ha estado mintiendo, Tyler, durante 6 meses seguidos. Tyler tomó las impresiones y las leyó lentamente. Su rostro pasó por el mismo viaje que el de todos los demás ya había recorrido. Confusión, luego comprensión, luego una ira fría y silenciosa. Me dijiste que estabas visitando a tu madre, le dijo a Megan, con la voz plana. Me dijiste que tenías una intoxicación alimentaria. Me dijiste que tu coche se averió 3 veces diferentes. Tyler, por favor, déjame explicarte. No.
Me devolvió las capturas de pantalla. No me contactes. Salió sin decir una palabra más. La puerta principal se cerró detrás de él. Megan se derrumbó en lágrimas. Jessica seguía congelada en medio de la habitación. Su madre sollozaba en una servilleta. Y Jacob, el hombre que me había tratado como a su propio hijo durante 6 años, se acercó y puso su mano firmemente en mi hombro. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó en voz baja. Nada, señor. Solo necesitaba que supiera la verdad antes de presentar la demanda. La tienes. Lo que sea que vayas a hacer a continuación, lo apoyo completamente. Metí la mano en la carpeta por última vez y saqué los papeles del divorcio. Caminé hacia Jessica, que retrocedió como si fuera a golpearla, y puse los documentos firmemente en sus manos temblorosas. Has sido notificada. Feliz aniversario. Las semanas siguientes a la cena familiar fueron caóticas. Jessica no se tomó bien la exposición. No es que esperara que lo hiciera. Apareció en una de mis obras la semana después de la cena, se paró en el estacionamiento gritando sobre cómo la había humillado frente a todos los que amaba. Mis muchachos se quedaron allí incómodos hasta que se le acabó la energía y se fue. Nadie supo qué decir después. Simplemente volví al trabajo. Intentó golpearme donde pensaba que me dolería, llamando a un par de clientes y publicando cosas vagas sobre traición en línea, pero ya había advertido a mis cuentas principales, y la simpatía de Internet no duró una vez que su propia prima básicamente insinuó que estaba mintiendo. Las publicaciones desaparecieron silenciosamente, y también su impulso. Megan estaba teniendo sus propios problemas. Tyler la había cortado por completo después de salir de esa cena. Bloqueó su número, la bloqueó en todo, y les dijo a sus amigos en común exactamente por qué. En 2 semanas, aparentemente estaba saliendo con otra persona, lo que podría haber sido mezquino o simplemente su forma de sobrellevarlo. De cualquier manera, Megan culpó a Jessica por todo, y Jessica me culpó a mí, y sus cenas familiares se convirtieron en silencios fríos y excusas para no aparecer. Jacob me llamó un par de veces durante esas semanas, para ver cómo estaba, para preguntar si necesitaba algo. Se disculpó una vez formalmente por el comportamiento de su hija, dijo que la había criado mejor que eso y que no entendía dónde se habían torcido las cosas. Le dije que no era su culpa. Algunas personas simplemente resultan como resultan, sin importar cómo fueron criadas. Él apreció eso. El divorcio en sí fue una pesadilla. Margaret era buena en su trabajo, pero los buenos abogados no pueden hacer que el sistema legal se mueva más rápido de lo que quiere. Hubo presentaciones, respuestas y contrapresentaciones. El abogado de Jessica intentó negociar, luego intentó retrasar las cosas, y luego pareció aceptar lo inevitable. La primera oferta de acuerdo llegó unas 3 semanas después. Jessica la rechazó. La segunda oferta llegó un mes después. También la rechazó. Margaret me advirtió que podría intentar alargar las cosas, ya sea para castigarme o esperando que me cansara y aceptara peores términos solo para terminar de una vez. Pero a Jessica se le acabó la cuerda antes de que a mí se me acabara la paciencia. Quizás su abogado finalmente la convenció. Quizás se quedó sin dinero. De cualquier manera, firmó la tercera oferta 2 días antes de que tuviéramos que comparecer ante un juez. Los términos no eran perfectos, pero eran justos dadas las circunstancias. Me quedé con la casa y los activos del negocio. Ella obtuvo un acuerdo que fue más pequeño de lo que habría sido si hubiera cooperado desde el principio. La casa fue finalmente mía ese fin de semana. Al principio se sintió extraño, estar allí sin nadie más. Los muebles eran los mismos. Las fotos en las paredes, menos algunas que ella se había llevado, eran las mismas. Pero todo el lugar se sentía más ligero de alguna manera, como si algo pesado finalmente hubiera sido sacado de allí. Ricky y Sam me ayudaron a limpiar las cosas que ella había dejado. Cajas de ropa que no se había molestado en recoger, decoraciones que ella había elegido y que a mí nunca me habían gustado de verdad, fotos de la boda que ya no podía mirar. Lo cargamos todo en un almacén y le dije dónde estaba la llave. No era mi problema después de eso. Las primeras semanas solo fueron un ajuste. Construyes hábitos durante 6 años con alguien.
Te acostumbras a la presencia de otra persona, a sus rutinas, al sonido de ellos moviéndose por la casa. De repente, todo eso se había ido. Pero el silencio era limpio. No el silencio pesado y sofocante de vivir con alguien en quien no podías confiar. Solo soledad ordinaria. Del tipo que en realidad es pacífico una vez que dejas de luchar contra ella. 3 meses después de que el divorcio finalizara, la vida se había asentado en algo casi normal. Estaba en un bar deportivo con el grupo, viendo un partido de playoffs en las pantallas grandes. Ryan se había convertido en un habitual para entonces. Lo que comenzó como una alianza necesaria se había convertido en una amistad real. Se llevaba bien con Sam y Ricky, y a ninguno de nosotros le resultaba extraño cómo nos habíamos conocido. Estábamos en nuestro reservado habitual, con alitas sobre la mesa, discutiendo sobre una decisión que el árbitro había arruinado cuando Ricky me dio un codazo y señaló hacia la puerta. Jessica acababa de entrar. Me vio casi de inmediato. Se quedó allí por un segundo como si estuviera armándose de valor, y luego comenzó a caminar hacia nosotros. Se veía mal, cansada alrededor de los ojos, con el tipo de confianza falsa que no engaña a nadie. Se detuvo en nuestra mesa, vio a Ryan sentado a mi lado. Su rostro hizo algo complicado. Necesito hablar contigo. Habla. ¿En privado? Así está bien. Se quedó allí, atrapada entre irse y decir lo que había venido a decir. La mesa se había quedado en silencio. Incluso el partido parecía desvanecerse en el ruido de fondo. Cometí errores, dijo finalmente. Lo sé, pero 6 años tienen que contar para algo. Podríamos intentarlo de nuevo. He estado pensando en ello, y realmente creo que podríamos. No. Ni siquiera me dejaste terminar. No fue necesario. La respuesta es no. Su expresión cambió. Ese viejo destello de ira que recordaba de cada discusión que habíamos tenido. ¿De verdad vas a sentarte ahí con él? Señaló a Ryan. ¿Y actuar como si fueras la víctima aquí? Como si no hubieras destrozado toda mi vida. Ryan simplemente se encogió de hombros. Me dijiste que te estabas divorciando. Resulta que era mentira. Parece que tú destrozaste tu propia vida. Eso fue todo lo que dijo. Una línea pronunciada de forma plana. Y luego volvió a sus alitas como si ella no valiera el esfuerzo. Golpeó más fuerte que cualquier insulto podría haberlo hecho. La voz de Jessica se elevó. Están todos aquí juzgándome. No tienen idea de lo que pasé en ese matrimonio. No tienen idea. Señora, el gerente había aparecido de la nada. Un tipo grande que parecía lidiar con multitudes más ruidosas que esta. Va a tener que bajar la voz o salir. Estoy teniendo una conversación con mí. Está haciendo una escena. Llévela afuera o la acompañaré yo mismo. Todo el lugar estaba mirando ahora. Ese silencio específico donde todos fingen no mirar. Jessica miró a su alrededor, se dio cuenta de que había perdido cualquier audiencia que pensaba que tenía, y algo en ella simplemente se desinfló. Esto no ha terminado, me dijo, pero no había nada detrás de ello. Se dio la vuelta y salió. El gerente la vio irse, asintió a nuestra mesa como diciendo disculpen, y volvió al trabajo. Por unos segundos, nadie dijo nada. Luego Ricky soltó un suspiro. Bueno, eso fue algo. Eso fue incómodo, es lo que fue, dijo Sam. ¿Estás bien? En realidad, al verla así. Desesperada, tambaleante y completamente sin opciones. Pensé que sentiría algo. Satisfacción quizás, o culpa, pero solo me sentí cansado de todo el asunto. Sí, estoy bien. El partido volvió a enfocarse. Alguien en la pantalla hizo una jugada que valía la pena discutir. Ryan dijo algo sobre el margen de puntos. Ricky le hizo una seña a la camarera para pedir más alitas. Y así de simple, volvimos a la normalidad, alitas, malas decisiones arbitrales y el tipo de conversación fácil que tienes con personas que realmente te respaldan. Jessica probablemente estaba conduciendo a casa en ese momento, repasando todo en su cabeza, averiguando a quién culpar.
Tomé otra alita, vi el partido y no pensé en ella de nuevo en toda la noche.